Bueno, vamos a dar comienzo al mensaje del día de hoy. El título, por ahí, va a pegar un poco, pero bueno, es el título. Y en realidad, el domingo pasado, cuando nos fuimos de aquí, me encerré en mi aposento para espiritual el nombre. Y bueno, y el Señor trajo el mensaje para el día de hoy, ya el domingo pasado. En realidad entré para compartirles los lunes, que comparto siempre los muchachos, y digo, Mariana, voy a compartirles a ver qué palabra va a dar los muchachos el lunes. Y empecé, y el Señor trajo el mensaje. Vamos a hablar hoy de los sueños. Pero también vamos a hablar de un hombre que lo hemos escuchado muchas veces. Yo no sé cuánto era el mensaje, tengo muchos capítulos, pero tranquilos. Los fui resumiendo, fui sacando algunos versículos de algunos lados que son los más, no importantes, pero sí los que establecen lo que quiero hablar hoy. Vamos a hablar de José. Amén. Amén. ¿Cuántos se han sentido como José alguna vez? Conocen la historia de José, ¿no? Un hombre que fue vendido, un hombre que estuvo preso, un hombre que le pasaron todas las cosas. Pero él supo hacer bien las cosas. Él supo siempre poner en primer lugar a Dios, no desenfocarse, y las cosas le fueron bien. No solamente para su vida, sino para todo lo que él tocaba, todo lo que él hacía, lugar que él pisaba, era bendito. Y entonces, el título del mensaje hoy es el siguiente: no compartas tus sueños. Era medio feo porque iba a decir, ¿cómo la cobras? Igual, no compartas tus sueños. Y esta semana hablábamos con un hermano y compartíamos un poco de esto, ¿no? Tuvimos una charla con un hermano, hemos hablado y... Entonces, es no compartir tu sueño. Lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos un sueño es hablarlo con Dios. Amén. ¿Cuántos tienen sueños? Amén. ¿Cuántos creen que los sueños se van a realizar en sus vidas? Amén. Amén, todos. Yo creo que desde chiquito todos tenemos sueños de muchas cosas. Yo siempre soñaba tal vez con ver a mis padres viejitos, con canas, poder ayudarlos, poder estar con ellos, los domingos compartir y todo esto. Y no se dio. No se dio. Ese sueño que estaba en mi corazón no se dio. Pero eso no significa que eso marque en nuestras vidas y nos paralice. Por eso José no lo paralizó ni siquiera la cárcel. No lo paralizó absolutamente nada. Ahora vamos a ver lo que José hizo. No se desenfocó. Entonces, ¿a quién debo contarle los sueños primero? A Dios. A Dios. Ese sueño después se va a transformar en bendición. Amén. Porque ayer hablábamos con mi esposa y digo, quiero ponerle un título. Veníamos del supermercado, no voy a dar nombre, pero bueno, ya conocen por dónde veníamos. Veníamos del mercado, cruzamos la calle y me sale hacia adentro y me digo, mira, mi amor, tengo un mensaje para mañana, pero vos sabés que me falta el título. Es verdad lo que cuento, es real. Vieron que todos los títulos siempre, el Señor me lo ha dado, siempre cuento una historia. Le digo, tengo el título Sueños, pero queda muy pelado, muy vacío, sueños. Entonces mi esposa me dice, ¿y si le pones no compartas tus sueños? Perfecto. Listo. Ese es el caso. A mi amada esposa, que ella siempre le puse el título ese. Así que tiene que decir algo, lo hablo con mi esposa. Yo le escribí, no compartas tus sueños. Entonces digo, tenemos que compartir los sueños primero con Dios. Canalizarlos, como decía el hermano José el otro día, canalizarlos con Dios. Hablarlo con el Señor, contar nuestros sueños a Dios. Ahora después vienen las bendiciones, porque los sueños se van a hacer realidad. Después viene la bendición. Y la bendición sí se puede compartir, pero a veces tenemos que tener también cuidado. Tal vez lo que voy a decir, pero bueno,
A veces tenemos que ver a quién le contamos también, porque los corazones no estaban todos preparados iguales. Ahora me dirán, sí, pastor, pero somos todos cristianos. Claro que sí, pero todos los corazones no están preparados de la misma manera. No hay un crecimiento espiritual, no hay una madurez espiritual, no hay en el corazón todavía preparado como para recibir cosas de las personas que son bendecidas. ¿Se entiende? Entonces, a veces tenemos que tener cuidado. Les comparto esto a todos, porque les puede pasar. ¿A quién le compartimos las bendiciones? Primero, los sueños, hablémoslos con Dios. Señor, tengo este sueño. Esto y esto. El Señor te va a ir dando a las personas los tiempos, los momentos donde se van a transformar en bendiciones. Pero a veces tenemos que tener cuidado a quién le contamos las bendiciones. Tenemos que guardarnos a quién le contamos las bendiciones. Porque los corazones a veces no están todos preparados. ¿Saben por qué? Porque el que esté bien parado acá hoy, una vez contó una bendición y se generó algo malo a las personas. Y estaba contando una bendición. Entonces digo, yo no puede ser. Bueno, ahí uno empieza a aprender. Y uno lo habla con el pastor y el pastor entonces me dijo, no, es así. Y el otro día compartía, ¿no? Y decía, tenemos que tener ciertos cuidados a veces. Pero voy a dirigirme a los sueños. Fíjense lo que le pasó a José. Quiero que presten atención a lo que voy a leer hoy en el versículo, porque al final tiene que ver con lo que voy a leer primero. Amén. Porque a veces tenemos sueños y los compartimos a Dios. Y a veces nos olvidamos. Y después cuando vienen, que Dios hace y otorga todo lo que nosotros deseamos en el corazón, pero José no se olvidó. José se acordó de lo que había soñado muchísimos años antes. Los sueños, a ver, pueden pasar, pueden venir ahora, mañana, pasado, pueden tardar hasta 17 años. Pueden tardar un tiempo. Dios sabrá el para qué Dios prepara eso. ¿Se entiende? Primero recuerden esto, mis queridos amados. Los sueños, primero contémoselos a Dios. Ese sueño se va a transformar en bendición. Y esa bendición sí la puedo compartir. También tengamos cuidado a quién se lo decimos. Pero es una bendición. Sí. Obviamente que tenemos que compartir cuando somos bendecidos y uno anhela en el corazón contar una bendición. A mí el otro día un hermano me contó una bendición que le había sucedido. Estaba deseoso el hermano de compartir esa bendición. Y me la compartió y estaba gozoso. Y mi corazón se gozó. Digo, qué tremendo. De algo que no esperabas, Dios lo hizo realidad. Ese sueño, Dios lo transformó en realidad. No en realidad, sino en bendición. Que fue otorgada de parte de Dios sobre esa familia, sobre ese hermano. Y es hermoso. Y se gozaba mi corazón. Digo, qué hermoso poder compartir. Miren, Génesis capítulo 37, del 1 al 11. Lo vamos a estar leyendo, ¿ven? Génesis capítulo 37, versículo del 1 al 11. Después hay un montón, pero bueno, voy a tratar de resumir. ¿Lo tienen todo ya? Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad, escuchen esto, por eso les digo, la edad, de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel. ¿Se dieron cuenta? Primero empieza a hablar de Jacob y después dice Israel. Es la misma persona. ¿Se entiende? Jacob e Israel es la misma persona. Amén. Porque primero dice Israel, después Jacob, después Israel, es la misma persona. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos. ¿Escucharon, no? Porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica, escuchen esta parte. Primero, porque amaba más que a los otros hijos. Segundo, le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño, y escuchen esta.
Por eso dije, primero tiene que contarse los sueños. ¿Se olvidaron? A Dios. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que ataba un manojo en medio del campo. He aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho. Y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Escuchen el versículo 8, ténganlo atento y presente para el final. Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí he soñado otro sueño, he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas, escuchen bien este versículo, pues tiene que ver con el final, se inclinaban a mí. ¿Vamos bien? Y lo contó a su padre y sus hermanos. Otra vez lo vuelve a contar. Y su padre le respondió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos de tierra en ti? ¿Escucharon bien esta pregunta? Tiene que ver con el final. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Esa túnica, primero quiero contarles para arrancar, esa túnica que Israel o Jacob le había dado a José, lo amaba más que a todos los otros. Esa túnica generalmente en esa época era una túnica de mangas largas que llegaba hasta los tobillos, de seda muy fina. Quiero contarles esto por si no lo saben para que sepan. De seda muy fina, muy costosa, muy valiosa, que esa túnica la usaban generalmente las personas que eran nobles. La nobleza en ese tiempo era algo muy alto, ¿sí? Era un cargo, una nobleza, era una persona con un nivel adquisitivo muy bueno. José tenía esa túnica. El padre le había otorgado esa túnica a José. ¿Sí? El padre le había otorgado esa túnica. Para arrancar. Ahora bien, ¿qué hace José? Le cuenta el sueño bien a los hermanos. Y los hermanos lo aborrecían por lo que había contado. Primero, se había generado envidia en el corazón. Se había generado celo en el corazón de los hermanos de José. Por la condición que José había adquirido delante de su padre. Por eso le dije hoy, todos los corazones no están iguales preparados para recibir ciertas cosas. Entonces, hay que tener cuidado que esa clase de envidia, esos celos y esas cosas que no son y no pertenecen, que no vienen de parte de Dios, se arraigan en nuestro corazón. ¿Amén? Amén. Hay que tener mucho cuidado, porque los hermanos se había generado eso en el corazón. Fíjese, esto lo voy a leer, ¿Tenía cuántos José? 17 años. Como adolescente, esto es algo que anoté, lo quiero compartir. Como adolescente, José era demasiado confiado. Su confianza propia incrementaba por ser el hijo favorito de Jacob y por conocer los designios de Dios para su vida. Resultaba insoportable para sus hermanos mayores, lo que aclarara conspiraron contra él. Pero esa seguridad, moldeada por el sufrimiento y combinada con un conocimiento personal de Dios, permitió que sobreviviera y prosperara donde muchos hubieran fracasado. Esa confianza que José había adquirido, porque él tenía solo 17 años, sabía que su padre lo amaba, que era el hijo predilecto, eso lo había incrementado a él para confiar más en Dios, para saber cuál era lo que Dios quería hacer con su vida. ¿Se entiende? Eso lo llevó a ser quien fue después. No es que porque José tenía más que los hermanos, su corazón se había jactado. Porque el sueño que él tuvo tiene que ver con el final. El sueño que él tuvo vino de parte de Dios sobre su vida. Dios ya le estaba dando a José lo que Dios quería darle. José, tan solo siendo adolescente, fíjense los logros que José obtuvo, lo que José era. ¿Me van entendiendo? Ahora vamos a entrar en el mensaje. De esclavo se levantó hasta ser gobernador de Egipto. Escuchen, se le conocía por su integridad a Dios. Era un hombre con sensibilidad espiritual.
preparó a una nación para sobreponerse a una hambruna. Tan solo con 17 años José ya tenía adquirido eso de parte de Dios. Porque era una persona íntegra, una persona con una sensibilidad espiritual. Y es eso lo que quiero llegar hoy, mis queridos amados. Ser sensible a la voz de Dios. Tratar de ser sensible a las cosas espirituales, a todo lo que tiene que ver con el cielo. Porque mientras más nuestra sensibilidad, nuestros oídos sensibles espirituales estén bien abiertos, nuestras cosas van a ir mejor, mis queridos amados. José tenía eso con tan solo 17 años. Ya Dios le había dado la capacidad para eso. Pero él, en su confianza, se lo cuento a mis hermanos. Son mi sangre, carne de mi carne. No van a generar nada en contra mío. Se lo cuento, lo comparto con mis hermanos. Él lo compartió pensando que estaba haciendo bien y no estaba haciendo bien. Por eso, dije al principio que cuando tengamos algún sueño, contémoselo a Dios. Y que quede guardado ese sello entre Dios y nosotros sobre ese sueño. Amén. Amén. Fíjense lo que José era, lo que José llegó a ser. Ahora, pasamos al versículo 37, no quiero que lean, se los voy a compartir yo porque son versículos muy salteados, los quise resumir. Se entendió lo de la túnica, ¿no? Era una cosa que los nobles llevaban. Entonces ya eso que había generado más envidia en el corazón. Fíjense lo que pasa en el capítulo 37, desde el versículo 12 en adelante. Los hermanos de José lo venden como esclavo. Fíjense lo que pasa en el versículo 19. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid, matémosle y echémosle en una cisterna y diremos a alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. El versículo 23 dice: sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. El versículo 31: entonces tomaron ellos la túnica de José y lo degollaron un cabrito, y las cabras teñieron la túnica con la sangre, y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre, y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró, José había sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo por muchos días. Fíjense la envidia, la bronca, lo que llegó a ser los propios hermanos con José. Ahí viene el soñador, matémosle, vamos a echar una cisterna para que, y vamos a hacer como que, ¿qué hicieron? Mintieron, blasfemaron, hicieron que era su padre, que su hijo había muerto. Fíjense la capacidad de uno, de la mente, de tener una sensibilidad espiritual, de ser un hombre, de escuchar la voz de Dios, de ser un hombre que está íntegro a las cosas de Dios, porque era un hombre con un corazón íntegro, a los otros hermanos. ¿Vieron la diferencia entre una persona llena de las cosas de Dios, sensibilidad espiritual e íntegro delante de Dios, aquellas personas que no escuchan la voz de Dios, que están totalmente desenfocados en las cosas de Dios? Lo que sucede, matémosles. Hagámosle creer a nuestro padre que José murió. No sabían cómo desprenderse ellos, humanamente, no sabían cómo desprenderse del hermano al cual ellos tenían envidia porque sabían lo que su hermano iba a llegar a lograr. Pero escuchen esto, mis queridos amados, ahí no termina todo. Ahí los hombres, 10 hombres se pusieron en complot, 11 hombres se pusieron en complot para matar a su propio hermano. Pero Dios no tenía ese plan para él. Dios fue permisivo que todo eso sucediera, porque el final de José es grandioso. Y yo creo que el final de nuestras vidas, mis queridos amados, tiene que ser grandioso, tiene que ser sobrenatural, tiene que ser excelente. Los sueños se van a cumplir en nuestra vida, pero todo va a depender de nuestra integridad, de nuestra sensibilidad espiritual que tengamos al oír y escuchar la palabra de Dios. Que Dios nos quiere hablar cómo debemos hacer. Cuando vos sos una persona íntegra y sensible a las cosas de Dios, no hay cárcel, no hay esclavitud, no hay nada que te pueda frenar cuando Dios quiere sobreponerse sobre las personas.
¿Saben por qué Dios fue permisivo a que José le pasara todo eso? Porque sabía Dios quién era José. Sabía Dios lo que José iba a hacer. Por eso fíjense que de antemano Dios ya había puesto en el corazón de su padre Jacob e Israel que lo tuviera como un hijo pródigo, que lo tuviera como un hijo con ciertas cosas. Le regaló una túnica. Fíjense que ya Dios lo venía preparando desde ese tiempo. ¿Saben por qué? Porque Dios sabía que no se iba a jactar su corazón. Acá no encontramos ninguna jactancia. Si ustedes analizan el versículo, no vemos nada en el corazón de José. Lo único que vemos es una persona que quería contarle a sus hermanos un sueño. Quería compartir lo que había soñado, lo que Dios le había otorgado en su corazón. Mis queridos amados, contémosles primero los sueños a Dios y después compartamos las bendiciones. Pero guarda a quién se las compartimos. Porque el enemigo también se sienta en el banco, lee la palabra de Dios, canta coritos y la tiene bien clara. Y a veces nos confiamos en que estamos depositando nuestra confianza, estamos depositando nuestra bendición en un corazón que es agradable, pero lamentablemente el corazón es el mismo que tuvieron los 11 hermanos para matar a José. Hubo uno solo de ellos, se llama Rubén, que dijo, no hagamos esto, tratemos de buscar otro método. Entonces otros dijeron, no, vamos a hacer esto. Rubén fue el único que no quiso hacerlo, pero se tuvo que acoplar a eso. Entonces, tengamos cuidado a veces con quién compartimos ciertas cosas. Oremos, tengamos esa sensibilidad espiritual para ver Dios qué nos dice, a quién tenemos que hablar, con quién tenemos que compartir nuestras bendiciones. A mí hace muchos años yo quise compartir una bendición y resulta cuando la compartí, vi el rostro de la persona. El celo, la envidia que tenía, yo estaba compartiendo. ¿Y saben lo que generó eso en mi corazón? Tristeza. Porque yo creí que le estaba contando a que la persona que estaba al lado mío era mi amigo, mi persona de confianza, mi hombre que yo podía contarles mis cosas lindas, mis cosas malas que me pasaban a veces hasta cosas que no podía entender, que yo podía compartir con él. Resulta que esa noche, cuando yo recibí la bendición, no mayor, pero una de las bendiciones que estaba en mi corazón, que eran unos sueños que teníamos en mi corazón, y Dios me lo cumplió. Entonces, ¿qué hice? Cuando ya estaba, lo quise compartir. Y resulta que recibí de la otra persona todo lo opuesto a lo que yo creí que podía llegar a recibir. ¿Se entiende? Y eso trajo tristeza a mi corazón. Pero eso también quiero compartirles. Eso me enseñó también hasta el día de hoy con quién debo compartir, con quién debo hablar y con quién no debo hablar. Porque esas cosas nos van enseñando, mis queridos amados, nos van aplomando en el camino del Señor, nos van enseñando y siempre el Señor nos va poniendo para que vayamos aprendiendo. No tenemos que estar toda la vida tomando la mamadera o la leche espiritual. Hay que empezar a comer la parte sólida, hay que empezar a degustar lo sólido, y eso sólido nos va a llevar a tener una madurez y un crecimiento espiritual como lo tuvo José, y a tener una sensibilidad espiritual, a tener un discernimiento mayor de lo que tengo. ¿Se entiende? Ahora, bueno, 10 hombres estuvieron dispuestos a matar a su hermano por causa de una túnica de colores y algunos sueños. Fíjense, por una túnica de colores y por algunos sueños. Por eso quisieron llegar a matar a su hermano y no lo pudieron lograr. ¿Saben por qué? Porque Dios estaba en el medio. Cuando Dios quiere hacer algo, se van a oponer. Lo primero que va a haber va a ser oposición en todo lo que nosotros queramos hacer para las cosas de Dios. ¿Se entiende? Va a haber una gran oposición de parte del enemigo. De eso no vamos a zafar. Va a haber oposición a veces de las personas. Va a haber oposición de muchas cosas que se van a querer oponer para trabar lo que Dios quiere hacer. Pero tengo una buena noticia para darle. No perdamos tiempo en mirar esas cosas. Ocupemos ese tiempo en ponernos íntegros y sensibles delante de Dios. Amén. En buscar lo que está arriba. Amén. Porque eso es lo que va a determinar Dios. Pueden venir a oponerse, pero yo les puedo asegurar que las cosas, cuando Dios quiere y determina algo sobre la vida de alguien, se va a cumplir sea como sea. Porque no hay nadie que pueda torcer la mano de Dios, mis queridos amados. Nadie.
Nadie puede torcer la mano de Dios, nadie puede decirle a Dios lo que tiene que hacer. Lo único que nosotros podemos hacer, lo que José hizo, orar, confiar y saber de quién es Dios. Ahora, seguimos. Versículo 39. Ahí donde habla, primero quisieron poner a José una cisterna, pero perdón, me había olvidado de algo para poder ir acá. Porque fíjense todo lo que le pasa a José, pero era tan íntegro, porque ahora vamos a ver más adelante la integridad que José tenía. De unas cosas que nos pueden pasar a los hombres. Acá vamos a poner a los hombres. Fíjense la clase de integridad que él tenía. Fíjense, escuchen. Porque después del versículo 36, que me quedé, y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar. Acá empieza la otra historia. Oficial de Faraón, capitán de la guardia. Como no lo pudieron asesinar, no lo pudieron matar, ¿qué hicieron? Lo vendieron. Viene Potifar, jefe de la guardia del Faraón, y se hace cargo de José. Pero fíjense lo que empieza a pasar acá. Lo que este hombre empieza a ver y lo que empieza a pasar más adelante. Echan a José en la cárcel. ¿Sí? Después de ahí, Potifar lo echan a José y lo meten en la cárcel. Es decir, lo quisieron asesinar. No pudieron. Lo metieron en una cisterna. No pudieron. Ahora lo iban a meter preso, pensando que su vida iba a terminar ahí. Tampoco pudieron. Fíjense lo que pasa en el versículo 39. No lo vamos a leer porque es muy largo. Pero acá lo que pasa es lo siguiente. Echan a José en la cárcel. José y la esposa de Potifar. Aconteció después, el versículo 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a su mujer de su amo, he aquí, mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y he puesto mi mano sobre todo lo que tiene. ¿Sabe lo que pasó ahí? Potifar vio en José algo totalmente distinto. ¿Bien? Entonces, la esposa de Potifar había puesto los ojos y deseaba a José que se acostara, que pasaran esa noche juntos. Pero José la rechazó muchísimas veces. José dijo, no, esto no es lo mío. Esto no es lo que yo he aprendido. ¿Sí? Esto no es. Tengamos cuidado a veces con desear, porque acá donde se ve la integridad de la persona. ¿Sí? Con desear. Tengamos cuidado a veces con estas cosas que nos pueden llegar a suceder, varones. ¿Sí? Nos puede llegar a suceder. Porque a mí me ha sucedido en varias oportunidades. Pero gracias a Dios y gloria a Dios que tenía a Dios de mi lado y que pude decir, Señor, soy íntegro ante ti. Quiero ser una persona íntegra delante de ti. Y ahí es donde se ve también la integridad. Por eso hoy dije, fue una persona íntegra y una persona con una sensibilidad espiritual. Y eso te lleva a que ciertas cosas, como le pasó a él, que la esposa se quería acostar con él, y él dijo, no, tu esposo me tiene confianza, tu esposo ha designado sobre mí que cuide ciertas cosas, que yo me haga cargo de las cosas porque eso lo explica en el versículo acá. Lo estoy resumiendo. Tu esposo ha depositado una confianza en mí, entonces yo no puedo fallar. Primero a Dios, y segundo a la persona que depositó una confianza sobre mi vida. ¿Se entiende? No puedo fallar a los que han depositado confianza en mí. Y eso es lo que tenemos que entender el día de hoy. A veces nosotros le depositamos confianza en las personas. ¿Sí? Y tenemos que tener cuidado cuando alguien te dice, che, mira, quiero que hagas esto, te hago cargo de esto, te hago cargo del otro. Tenemos que ser muy íntegros para hacer las cosas bien. Porque la confianza hoy en día, mi querido hermano, hoy en día, no es la misma confianza que hace muchísimos años atrás. Hoy se ha perdido la palabra. Dígame si no se perdió la palabra el día de hoy. Hoy para ir a comprar algo, para hacer algo, te hacen una pila de documentos, te hacen traer papeles de todos lados para asegurarse que lo que vas a hacer, que lo que vas a comprar, vos lo puedas pagar. ¿Es así o no es así? Te piden miles de cosas. Entonces,
Yo creo que las personas que nos rodean secularmente tienen que ver en nosotros lo que vieron en José, lo que Potifar vio en José. Vio un hombre íntegro, vio un hombre de confianza, vio un hombre que podía confiar en él. ¿Se entiende? Tenemos que tener cuidado, fíjense. Lo había notado. En realidad era para leerlo todo, pero lo voy a... escuchen esta. Fíjense cómo la mujer usa la estrategia para hacerlo caer a José, pero no lo pudo lograr. Cuando vio ella que le había dejado su ropa el versículo 13, capítulo 39, versículo 13. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciera burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. ¿Qué había pasado ahí? La mujer le dijo que sacara la ropa. José se sacó la ropa pensando que iba a hacer otra cosa. Cuando la mujer se insinúa, él sale corriendo y deja su ropa. La mujer aprovechó su oportunidad para hacerlo caer. Fíjense todo lo que le pasó a José, mis queridos amados. Mintieron en contra de él. Lo echaron a una cisterna. Blasfemaron en contra de él. La mujer mintió en contra de él. Mis queridos amados, a veces van a querer venir a mentir, van a querer venir a decir cosas que no son verdad de nuestras vidas. Pero nosotros, ¿a quién tenemos de nuestro lado, mis queridos amados? Tenemos a Dios. Entonces sabemos a quién tenemos, sabemos quién nos va a respaldar cuando tengamos que hacer algo. Sabemos quién es Dios, sabemos quién confiamos. Sabemos de que quién nos está respaldando. José sabía quién era el respaldo que él tenía atrás. Más allá de todo lo que le estaba pasando, José sabía quién estaba atrás de él. Quién era el que estaba con él, era Dios. Fíjense, lo voy a ir adelantando. Y acá entro en otro tema. El versículo 40 habla del copero, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos, que estaban en la cárcel. José estaba en la cárcel, junto con el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos del faraón. Pero ¿qué pasaba? Potifar, como había tenido tanta confianza con él, le había depositado, le había dicho que él manejara todo lo que era dentro de la cárcel. El copero y el jefe de los panaderos habían tenido un sueño, y acá empieza la historia de José. Habían tenido un sueño. Entonces José se levanta a la mañana, ve al jefe de los coperos, al jefe de los panaderos con un rostro triste, y José, es lo que dice el versículo del capítulo 40, José les dice: ¿qué les pasa? ¿Por qué están con un rostro tan triste hoy? Tan amargado. Hemos tenido un sueño, queremos contártelo. ¿Qué había pasado con José? Él había contado un sueño y su vida terminó no muy bien. Pero a él le cuentan un sueño. ¿Pero por qué le cuentan un sueño? Porque ¿qué vieron en José? Vieron otra cosa. Vieron el favor y la gracia de Dios sobre su vida. Ahora, le cuentan el sueño. José no va a entrar en el sueño. O si quiere después lo lee o lo compartimos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? José le hace entender el sueño a cada uno de ellos. Al copero le dice: el rey te va a llamar. Quiero que presten atención a esta. El copero le dice: el faraón te va a llamar y te va a poner de vuelta como copero. Porque el copero le cuenta el sueño. El jefe de los panaderos le cuenta, le dice: pero a vos lo tuyo no va a ser así. El faraón te va a llamar y te va a degollar. José le dice a los dos: cuando salgan de aquí, en el capítulo 40, no se olviden de mí que estoy aquí adentro. Háblenle bien de mí al faraón. Díganle quién soy. ¿Saben lo que pasó cuando salieron los dos? Se olvidaron. Porque ya habían adquirido lo que ellos tenían. Se habían olvidado de lo que José había hecho. El jefe de los coperos llamado otra vez a trabajar con el faraón, pero el otro termina degollado. Mis amados, a veces decimos: pero el pastor no me tiene en cuenta, esto no me tiene en cuenta. No importa si el pastor o el líder te tiene en cuenta o no. Acá lo que importa es quién te tiene en cuenta. Es Dios. Porque yo me puedo olvidar, el líder se puede olvidar, porque somos humanos, pero Dios no se va a olvidar de los que estableció sobre sus vidas. De eso Dios no se va a olvidar.
Se puede olvidar cualquiera, pero Dios no se va a olvidar. Del sueño que ustedes, nosotros, le expusimos a Dios delante de nuestra oración, va a ser cumplido. Y yo les puedo asegurar que Dios no se va a olvidar. No se va a olvidar de hacerlo realidad el sueño. Nunca se va a olvidar. Se los puedo asegurar. ¿Se entiende? Entonces no nos hagamos problemas si una persona se olvidó. No te hagas problemas. No pierdas el tiempo con cosas que no tienen fundamento. Esto tiene fundamento. Las cosas de Dios tienen fundamento. Dios no se va a olvidar. Dios nunca se va a olvidar. Ahora, a José le asignan un cargo en Egipto. Y acá viene el sueño del faraón. Dice que el faraón empezó a soñar. 7 vacas flacas, que todos sabemos, 7 vacas gordas. 7 vacas flacas, 7 vacas gordas. El faraón llama a los magos para que vinieran a interpretarle el sueño. Llamó a todos los magos de todos lugares. Todos vinieron a interpretar el sueño. Pero el copero, ese copero que a José le había interpretado el sueño, se acuerda y le dice, hay un hombre, un tal llamado José, que está en la cárcel. ¿Saben cuántos años había pasado José desde que fue puesto en la cisterna hasta ese día? 13 años pasaron. 13 años José tuvo que pasar por todo ese sufrimiento para llegar a ser quien fue. Y a veces queremos orar, le pedimos a Dios que no haga esto, que no haga lo otro, y queremos que ya al otro día surja eso. A veces Dios te llama, te dice que vas a ir a predicar a las naciones, que vas a ir a predicar a todos lados, y te levantás el lunes y te encontrás con los mismos problemas, te encontrás con las mismas deudas, y te encontrás que el vecino de arriba ya no canta, sino que ladra y grita, y tenés que fumarte el vecino. José tuvo que esperar 13 años para que se cumpliera. Entonces, mis queridos amados, hay que saber esperar. Entonces el copero se acuerda, dice, hay un tal José ahí adentro. Yo creo que él va a saber interpretar tu sueño, porque a mí interpretó mi sueño, me dijo que iba a pasar esto, lo que hoy está pasando. Entonces el faraón le dice, tráiganmelo. Lo afeitan, lo preparan, dice la palabra de Dios, lo ponen todo lindo. José, sin saber lo que iba a suceder, lo presentan delante del faraón. Le dice el faraón, me han dicho que tú eres un hombre que interpreta sueños. Pero fíjense la parte hermosa de José. Esto es lo que me apasiona, las cosas de Dios. Porque José no se da el crédito él solo. Lo que primero José hace, dice, yo te puedo interpretar los sueños, pero la interpretación viene de parte de Dios. No soy yo, es Dios. Dígame, la integridad de este hombre, todo lo que le pasó, una mujer que se quiso acostar con él, mintió en contra de él, lo quisieron asesinar, estuvo preso en la cárcel, se olvidaron de él. Pero el faraón lo manda a llamar y lo pone delante de él y le dice que le interprete el sueño. Yo te voy a interpretar, pero es Dios el que va a hablar, no yo. Fíjense la integridad, la sensibilidad espiritual, la humildad de este hombre. Mis amados, mientras más sensibilidad, más íntegros seamos, más humildes seamos delante de Dios, las cosas van a funcionar mucho. No busquemos jactancia, no busquemos, fíjense José con todo lo que el Padre le había dado, una túnica que usaban los nobles, hombres con prestigios, la tenía José, pero él jamás se jactó. De hecho, no le importaba esa túnica, se la puso porque su padre se la había puesto. Y a veces cuando Dios nos bendice, cuando Dios nos da ciertas cosas, nuestro corazón se jacta. Y ya empezamos a contar grandezas. Empezamos a contar y nos llevamos todo el crédito nosotros y nos olvidamos que todo lo que tenemos fue otorgado por Dios. Como dije el domingo pasado, nos olvidamos de quién es Dios. Nos olvidamos de todo lo que Dios nos ha dado vino de parte de Dios. Entonces José dijo, si yo pasé todo esto, es porque Dios va a hacer algo bueno conmigo. ¿Se entiende? Entonces le interpreta el sueño, le dice, mira, te va a pasar esto. Los 7 años de vaca flaca van a ser
los 7 años de vaca gorda van a ser la abundancia que va a venir sobre la tierra de Egipto. Los 7 años de vaca flaca va a ser la hambruna que va a venir. ¿Recuerdan lo que dije anteriormente? La hambruna que va a venir. Yo tengo para decirte esto. Pero fíjense José, todavía sigue la integridad y la humildad de José. José me dice, che, capo, haz una cosa. Yo te interpreté el sueño del copero también. Se me pone a mí para dirigir todo esto. Si van a un versículo que dice ahí, José no le dice eso. José le dice, fíjate de poner a alguien que sepa gobernar, que sepa manejar todo esto para los próximos años que van a venir. Como el faraón se agradó tanto del corazón de José, lo que José le había hablado, le dice, tú vas a ser el que vas a estar a cargo de todo Egipto. Toda esta tierra, todo lo que está acá, vos vas a ser el dueño. Todos los que quieran venir a hablar no van a venir a hablar conmigo, van a venir a hablar contigo. Ya ahí empezó Dios a hacer lo que tenía que hacer. Todos van a venir y se van a inclinar ante ti. ¿Recuerdan lo que hablamos al principio? El sueño de José se estaba haciendo realidad. Todos van a venir. Dice que salieron caminando juntos con el faraón. Y José, a recorrer parte de la tierra de Egipto, le dijo, todo esto es tuyo. Hoy te lo cedo. Hoy te doy la autoridad de que tú hagas lo que quieras con esto. Pasó de todo José y pasó. Pero él seguía confiando e íntegro a Dios. ¿Sabe lo que pasaba cuando José estaba en la cárcel? Vieron que yo leí hoy que muchos podían tal vez fracasar por algunas cosas que José había pasado. ¿Cierto? ¿Vieron que lo leí hoy? Pero esa seguridad, moldeada por el sufrimiento y combinada con un conocimiento personal de Dios, permitió que sobreviviera y prosperara donde muchos hubiesen fracasado. Fíjense lo que hacía José en la cárcel. Nunca pasó mucho tiempo preguntándose, escuchen esta, que siempre lo hemos compartido, ¿por qué? Siempre decía, ¿qué debo hacer ahora? Pero que siempre hablamos, pasamos procesos, pasamos sufrimiento, pasamos circunstancias en nuestra vida, hemos pasado muchas y vamos a seguir pasando. Pero hay algo que tenemos que aprender y que es lo que he compartido muchas veces. Nunca le preguntemos a Dios, ¿para qué? Señor, le decía José antes de la cárcel, ¿qué debo hacer ahora? Preso, no sabía si iba a salir de ahí. ¿Por qué él no sabía si iba a salir de ahí? En realidad, hay un versículo que habla que él no sabía si iba a salir de ahí adentro. Él no tenía la certeza. La única certeza que él tenía es que Dios estaba con él. Pero él le decía a Dios, ¿qué debo hacer ahora? ¿Qué debo hacer ahora? ¿Qué quieres que haga ahora? Y a veces en una prueba chiquitita, en una circunstancia, ¿pero para qué? ¿Lo ve? ¿Para qué vinimos acá? ¿Para qué somos cristianos? Hubiésemos estado en el mundo, íbamos al boliche, fumábamos esto, hacíamos lo otro, ¿ve? ¿Para qué? Estamos acá y estamos peor. José le dijo, Señor, ¿qué debo hacer ahora? ¿Qué quieres que haga ahora, Señor? Esa es la respuesta. Eso es tener un corazón íntegro. Eso es tener una sensibilidad espiritual. No bloquearse, no desenfocarse. José no se desenfocó nunca, ni siquiera cuando la mujer vino para acostarse con él. Salió corriendo. Fíjense que se olvidó hasta la ropa, porque no quería entrar en ese juego. ¿Se entiende? Esa palabra que José estaba usando es de una persona íntegra, una persona que está enfocada con Dios. Yo no sé si se entiende lo que quiero. Mis queridos amados, esto es lo que agrada a Dios, lo que José estaba haciendo. ¿Cuántos quieren ser imitadores de José? Yo soy el primero. Un hombre con una capacidad de mente totalmente abierta. No se jactó cuando su padre lo creía como hijo preferido. Se mantuvo siempre en lo que tenía que mantenerse. Entendió quién era Dios. Él entendió cómo eran las cosas de Dios.
No permitió que nada entrara en su corazón y se desenfocara. Miren, José a cargo de Egipto, lo voy a leer. Bueno, ya lo dije, que había puesto sobre la de... fíjense lo que hizo el faraón. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir con ropa de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Era José de edad de 30 años. ¿Cuándo tenía José 17 años? 30 años. Fue presentado delante del faraón, rey de Egipto, y salió José delante del faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. ¿Saben lo que pasa después de todo eso? Para ir cerrando. Mis amados, tenemos que entender quiénes somos nosotros. Somos hijos del Altísimo, somos hijos de Dios. Por tal, yo creo que no hay nada que tenga que preocuparnos. ¿Sí? Cuando hay algo que te preocupa, cuando hay algo que está perturbando tu corazón y tu mente, eso te va a llevar a desenfocar. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces no hay nada que tenga que permitir eso. Fíjense lo que pasa. Después de todo esto, de los 7 años de abundancia que hubo sobre la tierra de Egipto, José fue tan sabio que empezó a acumular los graneros de distintas ciudades, todo lo que era trigo, avena, todo. ¿Sí? Pero el faraón nunca le preguntó. Él hizo lo que tenía que hacer. Porque se ganó la confianza del faraón. Fíjense, el faraón sacó el anillo, le puso un collar de oro. El padre le había puesto la mejor túnica. El faraón le dio lo mejor. Sacó su propio anillo y lo puso en la mano de José. Un tipo que no quería absolutamente nada. Todo lo que él tenía lo deposita y se lo da a José. Dígame si no vio el faraón algo bueno en José. Vio todo. Vienen los 7 años de vaca flaca en toda la tierra de Egipto. Y en esa tierra de Egipto abarca también donde estaba viviendo el padre de José con sus 11 hermanos. Y acá viene el final, que tiene que ver con lo que hablamos al principio. José había soñado que 11 espigas, juncos o manojos, no sé de qué era, se iban a inclinar delante de José. ¿Sí? José viene hambre, aparecen sus hermanos, no lo reconocen a José, pero José sí reconoce a sus hermanos. José los reconoció, pero José no se hizo reconocer. José los trató con soberbia, con la altura. Ustedes son espías, ustedes vienen a robar. No, hay hambruna sobre la tierra de Egipto y queremos comer. Y sabemos que aquí hay mucha abundancia, porque hubo un hombre que hizo generar abundancia y era su propio hermano. Ya estamos viendo que el sueño que José tuvo ya se estaba cumpliendo. 11 personas, los 11 juncos que José habla en el sueño, son los 11 hermanos que vienen y se inclinan delante de José y le piden que le dé de la abundancia que le está teniendo. ¿Se entiende? Lo que sucede, Dios ya está usando a José. Ahora, ya voy cerrando. Pasa todo lo que contamos, ¿no? José se hace. Entonces, en el versículo 9 dice: entonces José, capítulo 42, versículo 9 dice: entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y dijo: espías sois, y por ver lo descubierto del país habéis venido. Y el versículo 7 y 8 dice acá como José lo reconoció a sus hermanos. José recordó el sueño que tuvo de sus hermanos que se inclinaban ante él. Fíjense lo que pasa más adelante. José después se hace conocer de sus hermanos. José se hace conocer, manda a llamar a su padre y sus hermanos vienen. Pero los hermanos no podían entender cómo José había cambiado tanto. Cómo José, en vez de retrucarle lo que ellos habían hecho, fíjense que José en ningún versículo, van a leer del capítulo 42 hasta el 44, en ningún momento José
les retruca a sus hermanos lo que habían hecho con él. José lo único que hace, le dice: ¿quieren? Yo soy José, aquel hombre que ustedes habían matado por celos, que ustedes habían querido hacer algo conmigo, pero Dios estuvo conmigo en todo tiempo. Porque Dios fue permisivo hoy para que yo hoy pudiera darles a ustedes lo que ustedes están necesitando. Dios me trajo hasta aquí. Dios usó todo el camino, todo lo que pasó para que yo pueda estar delante de ustedes y darles lo que ustedes están necesitando. José nunca le retrucó absolutamente nada. José nunca le dijo lo que habían hecho. Mis amados, vemos también un corazón totalmente íntegro, un corazón totalmente con sensibilidad espiritual. A veces nos hacen daño, nos dicen algo y enseguida cuando la persona viene le retrucamos. Miren, yo hace 2 años que no hablaba con una persona por teléfono de Chacabuco. Hace un par de días atrás estaba y sentí mi corazón de llamarlo. Lo llamo por teléfono. ¿Sabe cuál fue la respuesta del otro lado? Porque uno siempre piensa, tantos años sin llamarme, te acordaste ahora, que esto, lo otro. No fue la respuesta esa. La respuesta fue: se goza mi corazón de escucharte. Poder hablar contigo, como siempre fue un honor y un privilegio hablar contigo. Recuerdo esas noches que nos invitaban a comer a casa, a tu casa, a mi casa. Y comíamos esos choripanes, esos sábados y compartíamos de la palabra de Dios. Eso está guardado en mi corazón. Nunca me retrucó de la conversación que tuvimos. Che, ¿te acordás de esto? ¿Te acordás de lo otro? Nunca. Al contrario, se acordaba de los momentos buenos, de las cosas lindas que vivimos, compartiendo de la palabra del Señor. Entonces, yo creo, como pregunté hoy, ¿cuántos quieren ser como José? ¿Cuántos quieren tener esa integridad? De todo lo que este hombre pasó, de todo lo que sobrellevaba sobre su vida, pero lo que más me impacta es lo de la cárcel. Nunca se preguntó para qué o por qué, sino: Señor, ¿qué debo hacer ahora? Y eso quiero que les quede grabado, mis queridos amados. ¿Qué debo hacer ahora? Señor, ¿qué quieres que siga haciendo ahora? ¿Cómo quieres que siga ahora? ¿Qué quieres que haga ahora? ¿Cómo debo continuar ahora? José fue reconocido por su integridad. A José, donde él iba, era bendito todo. Lugar que él pisaba, lugar donde él estaba, las bendiciones estaban sobre él, porque Dios está sobre él. ¿Saben por qué? Porque él nunca se jactó, nunca buscó lo propio suyo. Aún en los sueños, José le daba el crédito a Dios. Y a veces cuando oramos por alguien, se sanó, porque yo estuve orando por ello. Estuve haciendo esto, por lo otro. ¿Quién te dio el crédito? ¿De quién es el crédito? Es de Dios. Todo es de Dios. Todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Todo lo que podamos hacer le pertenece a Dios. Todo lo que sucede no lo hacemos nosotros. ¿Saben por qué? Porque somos pecadores, fallamos, erramos a veces. Entonces no podemos decir, claro, porque yo oré. No. Es porque Dios te lo otorgó. Dios te dio el otorgamiento de que fueras quien sos. Amén. Mis amados, no compartas tus sueños con nadie. Compartirlo con Dios. ¿Se entendió? Tratemos de buscar siempre la dirección de Dios, mis queridos amados. Tratemos de buscar siempre